Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad del Poder Judicial del Perú y la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de la Corte Superior de Justicia de Piura les dan la más cordial bienvenida al seminario virtual La Persona Mayor en Latinoamérica y el Sistema de Alerta Judicial para la Persona Adulta Mayor en el Perú. Saludamos la presencia de la señora doctora Maruja Hermosa, integrante de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia, del señor doctor Tulio Villacorta Calderón, juez supremo y presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, y de las señoras juezas y jueces integrantes de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia, señoras y señores ponentes que nos acompañan en esta sala principal, señoras y señores magistrados de las diferentes cortes de justicia del país, señoras y señores representantes de diversas instituciones nacionales e internacionales, y señores y señores participantes en general que nos acompañan a través de la sala Meet de Google y de la transmisión vía redes sociales. Para dar inicio a este seminario, tenemos las palabras de bienvenida e inauguración a cargo del señor doctor Tulio Villacorta Calderón, juez superior y presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura. Adelante, doctor. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes con todas ustedes. En primer lugar, saludar y felicitar la iniciativa de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Conflicto de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad. Y claro, cómo no, saludar pues a la doctora Claudia Morán, juez superior de nuestra Corte Superior de Piura, quien precisamente preside dicho programa. También a la doctora Maruja Hermosa, amiga entrañable de acá de la natal y nativa Piura, y actualmente ya pues ella trasladada a la ciudad de la capital. Y cómo no podría dejar de mencionar a nuestras expositoras de calidad y sobre todo de mucha raigambre y sensibilidad social. Muchas gracias, doctora María Elvira Sánchez, Marisa Españolo y María Chipana. Sin lugar a dudas, su aporte será no solamente grato, sino también va a fortalecer
nuestro tema de sensibilidad para comprender ciertos aspectos a los cuales todos vamos a llegar en algún momento, Dios mediante. Gracias por su participación porque nos ayuda a sensibilizarnos como seres humanos y como funcionarios públicos. Evidentemente eso nos compromete a seguir trabajando mejor. Declaro en ese sentido inaugurado el presente evento. Gracias a todos. Agradecemos al doctor Tulio Villacorta, juez superior y presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, por sus palabras de bienvenida e inauguración. Iniciando con este ciclo de ponencias, tenemos el tema Convención Interamericana sobre los Derechos de las Personas Adultas Mayores, su implementación ante los tribunales de justicia, a cargo de la doctora Marisa Españolo. La doctora Españolo es especialista en Derecho Procesal y profesora universitaria en Ciencias Jurídicas, docente de posgrado y coordinadora del programa Justicia y Sociedad Civil del Poder Judicial de Corrientes, Argentina, en convenio con la Comisión de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad del Poder Judicial del Perú. Adelante, doctora Españolo, con su ponencia. Muchas gracias, muchas gracias. Voy a conectar. ¿Se puede ver allí? ¿Se puede visualizar? Sí, doctora, estamos viendo su PPT. Bueno, buenas tardes con todos y con todas. Antes de dar inicio a este pequeño aporte, quiero agradecer muy especialmente a la doctora Janet Tello Gilardi, presidente de esta comisión y la mentora de este convenio de colaboración de parte del Poder Judicial de la provincia de Corrientes en la República Argentina, junto a ustedes, para que podamos estar unidos en estos MIT, pero sobre todo en un trabajo en conjunto para la protección de los derechos humanos y acceso a justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Quiero agradecer al doctor Carlos Calderón Puertas, al doctor Villacorta Calderón y a las doctoras Maruja Hermosa Castro y Claudia Morán de Vicenzi. Sin el aporte y la gran colaboración que han prestado, esto no hubiera sido posible. Así que mis gran abrazo a cada uno de ustedes. Bueno, a mí me toca la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y su implementación en los tribunales de justicia. Yo voy a abordar lo que nosotros hacemos aquí en Corrientes, lo que nosotros tenemos para ayudar a la mejor protección de los derechos de las personas mayores. Sin lugar a dudas, que es un pequeño aporte, porque ustedes también tienen herramientas como esto de la alerta, el alerta judicial, que seguramente nos va a nutrir a nosotros también y vamos a poder imitar seguramente esta plataforma, esta herramienta que ustedes tienen. En el año 2015, la Organización de los Estados Americanos instrumentó y dio forma, aprobó la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Esta convención establece pautas para promover, proteger y asegurar el pleno goce y ejercicio de los derechos de la persona mayor. Esto es de gran importancia porque justamente hace un anclaje en una parte de lo que se conoce como vulnerabilidad. Este grupo etario en donde, como dijo recién el doctor Villacorta, ojalá todos podamos llegar. En 1968, Robert Butler acuñó el término viejismo para referirse a este proceso de elaboración de estereotipos y de discriminación sistemática contra las personas debido a su calidad de mayores. Por eso es que debemos desterrar esto de los estereotipos, estos modelos o patrones de conducta que definen cómo deben ser, cómo deben actuar, pensar y sentir hombres y mujeres en una sociedad, y que representan un conjunto de atributos o características que se le asignan. Por lo tanto, debemos trabajar para dar de baja esos estereotipos,
para que dejen de estar presentes esos estereotipos. Diversas proyecciones muestran un crecimiento constante de la población adulta mayor. Por eso es que el fenómeno adquiere mayor relevancia en nuestros estados, en nuestras naciones, en nuestros pueblos. Pero el viejismo abarca tres aspectos: las actitudes perjudiciales hacia la vejez y el proceso de envejecimiento, estas prácticas discriminatorias y las políticas institucionales que perpetúan esos estereotipos sobre los ancianos. Es decir, son tres aspectos que tenemos que tener en cuenta para trabajar en esto de la ancianidad. Por eso no debemos perder de vista lo que la Convención nos indica. ¿Qué protege fundamentalmente la Convención Interamericana? Los derechos humanos y las libertades de la persona mayor. Eso es lo que mayormente protege la Convención: derechos humanos y libertades. ¿Y cuándo una persona es mayor? Bueno, para la Convención una persona mayor es la que tiene 60 años o más, salvo que la ley de cada país determine una edad diferente. Pero la Convención establece una edad base, a partir de la cual una persona debe ser considerada mayor y no puede ser mayor a los 65 años. Es decir, esta es la base, esta es la edad por la cual la Convención nos impone este contenido de saber cuándo una persona es mayor. ¿Y cuáles son los principios de esta convención? Principalmente, como dijimos, en primer término, la promoción y defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales. La valorización de esa persona mayor, su papel en la sociedad y la contribución al desarrollo. La dignidad, la independencia, el protagonismo y la autonomía de la persona mayor. Miren qué terminología usa como principios la Convención. El respeto irrestricto a la dignidad, a la independencia, ser protagonista de su propio espacio de vida, protagonista de su propia vida. La igualdad y la no discriminación en todos los aspectos, en todos los lugares donde deba estar una persona mayor. Su libre participación, su integración y su inclusión en la sociedad. El bienestar y el cuidado, cómo debe estar la persona en su bienestar, cómo debe estar cuidada, cómo debe ser tratada, su seguridad física, su seguridad económica, su seguridad social, su propia autorrealización, la equidad e igualdad de género, la solidaridad y el fortalecimiento de la protección familiar y comunitaria, el buen trato y la atención preferencial. Fíjense que ustedes con la herramienta de la alerta judicial para la persona mayor ya están cumpliendo esta manda convencional, la de la atención preferencial. Un juicio rápido, un juicio preferente, un juicio apropiado, pertinente y en tiempo oportuno. Eso es atención preferencial y sin lugar a dudas que se traduce en un trato apropiado. El respeto y la valorización de la diversidad cultural. Otro ítem que hay que tener muy en cuenta en nuestros pueblos. La protección judicial efectiva, el verdadero acceso a justicia y la responsabilidad del Estado y la participación de la familia y la comunidad en la integración de esa persona. Miren, cada uno de estos principios hace la protección integral. Parecen como principios que están establecidos, pero a su vez cada uno es interrelacionado con el otro, porque no se va a poder cumplir verdaderamente uno si no se cumple cada uno de los otros. ¿Cuáles son los deberes de los estados? Los estados miembros, los estados parte de esta convención, deben proteger los derechos humanos y las libertades de la persona mayor. Y por lo tanto, ¿qué deben cumplir? Deben tomar todas las medidas para prevenir, para sancionar y para eliminar las prácticas de aislamiento, de abandono, las sujeciones físicas, el estado de hacinamiento, las expulsiones de la comunidad que muchas veces sufren los adultos mayores, la negación de la nutrición, de los alimentos diarios, la infantilización, tenerlos o tratarlos como si no comprendieran verdaderamente sus actos,
los tratamientos médicos inadecuados o desproporcionados y todos los malos tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Estos son los deberes que los Estados miembros de la Convención deben cumplir y, por lo tanto, no pueden tomar medidas legislativas que sean incompatibles con alguno de estos objetivos que dijimos anteriormente. Deben adoptar todas las medidas para dar a la persona mayor un trato diferenciado y preferencial en todos los ámbitos y en todos los poderes del Estado, en donde la persona va a hacer un trámite, en donde la persona va a hacer una gestión, en donde la persona mayor va a hacer un trámite administrativo, sea administrativo, judicial, jurisdiccional propiamente dicho, o de la actividad que la persona lleve a cabo, debe el Estado brindarle un trato diferenciado y preferencial. Y para eso debe adoptar las medidas necesarias, conducentes, para lograr la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales de la persona mayor. Aquí quiero hacer un comentario que hoy me hacía una gran abogada de mi provincia, defensora general ella, defensora federal, y me decía, tenemos tantas leyes, pero tan pocos mecanismos efectivos para que los derechos se cumplan. A veces no es un tema de leyes. Leyes tenemos de sobra, pero nos faltan las acciones positivas, las acciones propiamente dichas, que sirvan, las herramientas que sirvan para dar efectividad a los derechos. Por eso hay que promover instituciones públicas especializadas en la protección y promoción de los derechos de la persona mayor, para que haya un verdadero desarrollo integral, para que haya un desarrollo apropiado y armónico, porque hay que tener en cuenta sus deseos, hay que tener en cuenta su consentimiento informado, hay que tener en cuenta aquello que le gusta a la persona mayor, sus deseos, todo aquello que la persona mayor le haga bien para su integridad y para su vida plena. Promover la participación de la sociedad civil en la elaboración de las políticas públicas y promover la participación en la legislación también, porque hay que escuchar lo que las asociaciones de personas mayores piden, reclaman, para que esta convención realmente sea protagonista en nuestros estados. Para eso debemos tener información, promover la recopilación de información adecuada para dar un verdadero efecto a la convención, para dar una efectividad a los derechos que están instrumentados en la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de la Persona Mayor. ¿Cuáles son los derechos? Ya lo dijimos, pero es siempre bueno recalcar. La igualdad y la no discriminación por razones de edad. Queda prohibida la discriminación por edad. Y esto es fundamental, porque a veces no tenemos en cuenta eso. El derecho a la vida y a la dignidad en la vejez, el respeto a la dignidad plena en la vejez. Por eso hablábamos de los gustos, del arte, de lo que la persona quiere hacer, si le gusta la danza, si le gusta la pintura, las manifestaciones de la cultura son muy importantes para una vida plena. La lectura, todo aquello que le agrade, todo aquello que le haga vivir mejor y libre de violencia. El derecho a la independencia y a la autonomía, a tomar sus propias decisiones, a desarrollar una vida autónoma e independiente. No decir, esa persona no puede, esa persona no está en condiciones, ya está limitada. No. Si decimos esta persona adulta mayor tiene limitaciones sin realmente comprobar ese grado de limitación, estaríamos atribuyendo estereotipos. Derecho a participar y a integrarse en su comunidad, con sus hábitos, con su propia cultura, con su propio medio, a lo que le gusta a la persona. Por ejemplo, aquí en nuestra zona, a muchas personas adultas mayores les gusta bailar el chamamé, que es una danza típica de nuestra zona. Bueno, hay que llevarlos a esos lugares donde se baila, si no pueden ir por sí mismas, o promocionarlos a que vayan. Seguramente en cada uno de sus estados estarán las músicas que le gustan a las personas adultas mayores. Hay que trabajar en eso.
Derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia. Derecho a no ser sometido a tortura, ni a penas o a tratos crueles. Derecho a la accesibilidad y a la movilidad personal. Cuando la persona puede moverse por sí misma, tiene derecho a hacerlo sola, solamente en aquellos casos en que necesite compañía. Si no, no. Derecho a poder acceder a todos los lugares que esta persona quiera acceder. Por lo tanto, nuestras oficinas deben tener acceso físicos, todas las oficinas públicas deben tener rampas para que sea más fácil. Si una persona no puede subir escaleras, deben tener accesos, porque aún la persona que pueda subir escaleras a veces no lo puede, no lo quiere hacer, porque se siente insegura y puede ir con su silla de ruedas y bajarse luego que entre al espacio físico. Es decir, hay muchas medidas que se deben tomar para que sea accesible la persona al lugar. Bueno, en el derecho a la salud es muy, muy importante porque tiene que dar su consentimiento libre e informado. En las instituciones de salud se le debe preguntar a la persona y se le debe informar lo que se le va, qué operación, qué tratamiento médico, qué intervención quirúrgica se le va a hacer, porque si la persona no presta su consentimiento libre e informado, no se puede realizar la práctica. Las instituciones y los profesionales de la salud no pueden realizar ningún tratamiento sin el consentimiento de la persona mayor. Y esto a veces no lo sabemos. Por supuesto, tiene derecho a recibir servicios de cuidado a largo plazo. En lo que respecta a su libertad, bueno, sin lugar a dudas, el derecho a la libertad personal, el derecho a la libertad de expresión y de opinión. Miren, esto es fundamental porque a las personas mayores les puede gustar escribir, le puede gustar dar su información de aquello que le agrada en las redes. Entonces es importante que tengan su propia notebook, su propia computadora o su propio celular donde puedan tener accesibilidad. Esto es ya artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, así que imagínense de qué época ya tenemos esto establecido. Su propio derecho a la nacionalidad y a la libertad de circulación y el derecho a la privacidad y a la intimidad. Bueno, sin trabajo y seguridad social es importantísimo porque hay que tener todas las herramientas del Estado a favor de la seguridad social para que la persona tenga su pensión, su jubilación y todo aquello que sea pertinente a su situación para mejorar su calidad de vida, una vida digna. Y el derecho al trabajo digno, a la igualdad de oportunidades. Hay muchas personas que aún estando jubiladas o pensionadas hacen trabajos porque quieren seguir haciendo otras tareas o porque pueden estar en condiciones de hacer otro trabajo que les agrade. La educación y la cultura, sin lugar a dudas, eso ya lo dijimos, el derecho a la cultura, a su identidad cultural. Hay que respetar la identidad cultural de las personas mayores, de todas las personas, pero con más razón de las personas mayores. Todo lo que sea artístico, deben participar en la vida artística de su comunidad, compartir sus conocimientos y experiencias, porque la persona de adulta mayor, la persona mayor, tiene tanta experiencia para dar, tiene tantos conocimientos para brindar, que esto les hace bien, no solamente compartir en su familia esos conocimientos, sino también compartir con su comunidad, con las personas de su zona, con las personas de su pueblo, de su ciudad. El derecho a la propiedad, ninguna persona mayor puede ser privada de sus bienes, ninguna persona mayor, salvo aquello que ya sabemos que está establecido en la ley, aquello que sea por necesidad pública y demás, la expropiación, pero eso no es lo habitual. El respeto a la vida, a la vivienda para su vida digna, tener su vivienda y su derecho de propiedad. Y, por supuesto, el derecho a un medio ambiente sano. Todas estas mandas son mandas convencionales que son vigentes en nuestros países. Son normas que no necesitan de leyes internas, porque las leyes de las mandas de los pactos internacionales, de las convenciones internacionales, son operativas en cada uno de nuestros estados. Ya lo dijo la Comisión Interamericana aquí en nuestro país,
en el fallo Edmejian contra Sofovich. Dijo, todas las normas de los pactos que los estados fueron signatarios son ley interna y son operativa. No necesitan una norma que las ratifique. Por el solo hecho de que el Estado ha sido un Estado signatario, son normas operativas. Bueno, derechos políticos, para ir un poquito más rápido y no aburrirlos, se debe proteger a las personas mayores en situación de riesgo. Creo que esto es el anclaje de la Convención, situaciones de riesgo. Se las debe proteger en las emergencias humanitarias, en los desastres, en los conflictos armados. Y ni qué decir en esta situación de pandemia que está azotando al mundo, que nos está afectando. Tienen un derecho preferencial a ser protegidos en esta situación de vulnerabilidad mayor en que nos encontramos todos y con más razón una persona mayor. El acceso a la justicia. El acceso a la justicia es el reconocimiento, el igual reconocimiento como persona ante la ley. Tiene capacidad jurídica en igualdad de condiciones en todos los aspectos de su vida. El acceso a la justicia de la persona mayor tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial. El acceso a la justicia no solo está en las 100 reglas de Brasilia, sino también está aquí, en esta convención. La actuación de los jueces debe ser rápida, expedita y con más razón si se encuentra en riesgo la salud o la vida de una persona mayor. Está en el artículo 31 de la Convención. El derecho al acceso a la justicia. Los jueces deben escuchar, los funcionarios judiciales deben escuchar a las personas mayores en los juicios. Tienen derecho a un juicio justo, rápido, y por lo tanto los países que integran signatarias de esta convención deben asegurar el acceso a la justicia a las personas mayores en condición de igualdad y adaptar el funcionamiento de los tribunales de justicia a las necesidades de las personas mayores, para que realmente se sientan parte y darle las herramientas, promover mecanismos alternativos para solucionar los conflictos, porque hay que tratar de que sean procesos rápidos. Entonces, las conciliaciones, las mediaciones, los juicios abreviados, todo aquello que sea pertinente para la rapidez y la eficacia hay que brindarle a la persona mayor. Argentina ratificó esta convención en el año 2017, voy a ir pasando un poquito más rápido esto, y por acuerdo número 15 del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, y eso es lo que me interesa contarles, cómo se implementó en Corrientes, se estableció un protocolo único de actuación para la justicia en materia de adultos mayores. Ese protocolo sirve para todos los estadios y para todas las instancias en donde una persona mayor tenga que acudir a los tribunales de justicia. Constituye una guía de buenas prácticas, una guía que nos sirve, que es útil para darle la oportunidad a la persona como una herramienta útil puesta a disposición de las oficinas judiciales para que sean las oficinas judiciales las que brinden las herramientas más idóneas, más pertinentes a la persona mayor. Es una guía para los tribunales de justicia, pero es en beneficio de la persona mayor. Esto es importantísimo que lo veamos porque es una herramienta general que lo puede utilizar cualquier juez siempre y cuando esté involucrada una persona mayor. Es un instrumento que comprende un conjunto de procedimientos para un abordaje rápido, eficaz, para un trabajo articulado, interinstitucional. Y eso también hay que tenerlo en cuenta porque nos marca una acción a seguir. Cuando hablamos de trabajo interinstitucional, ya estamos haciendo alusión a los otros poderes del Estado y a los organismos de la sociedad civil, a las asociaciones, a la Secretaría de Desarrollo Humano, a la Secretaría de la Mujer, a la Secretaría de la Niñez o como se llame en cada uno de sus países. El nombre que tenga, pero que sea pertinente para dar un abordaje integral a lo que sucede a esta persona, para evitar el desamparo, para evitar que haya afectación a su dignidad y, por supuesto, para que haya una protección y una tutela calificada y preferencial. Los objetivos generales de este protocolo nuestro es fomentar y fortalecer las políticas públicas que sirvan para sensibilizar,
para prevenir y para dar una asistencia integral a las personas mayores en situación de vulnerabilidad. Por eso es que debemos difundir nuestros protocolos, para que todos conozcan cómo se debe trabajar y para que sea como, yo digo, como un ventilador que vaya expandiendo a los otros organismos de todo el Estado, de todos los estados, porque al ser una herramienta procedimental nos sirve como guía. No es solamente para una oficina judicial, sirve para todas las oficinas de un país donde un adulto mayor tenga que hacer una gestión. Hay que promover en cada localidad, en cada pueblo, en cada ciudad, en este caso dice de la provincia, pero sirve para cualquier lugar de nuestros pueblos, redes de trabajo, trabajo en red, abordaje interdisciplinario. El trabajo en red, nadie puede solo, todos necesitamos del otro, necesitamos del conocimiento que tiene otro. Por eso es tan lindo esto que hace la comisión permanente, porque nos invita a trabajar en red, nos invita a estar unidos. Nosotros aprendemos de ustedes y esto nos posibilita un conocimiento integrado para coordinar un esquema de trabajo conjunto, ir nutriéndonos de lo que hacen los otros operadores en los otros países de Latinoamérica. Hay que optimizar la intervención de las oficinas judiciales. Hay que capacitar a todo el personal del Poder Judicial y, ¿por qué no, también a los otros poderes y a los organismos de la sociedad civil? Hay que hacer redes de trabajo. Si no se tiene una escuela judicial, en nuestro caso nosotros tenemos un área de capacitación que nos enseña y que nos brinda la oportunidad de enseñar. Pero si no se tiene una oficina de capacitación judicial o escuela judicial, se pueden hacer talleres en cualquier ciudad, en cualquier pueblo, donde sean los mismos operadores capacitados en esta temática la que enseñan a los demás operadores, porque aquellas personas que se capacitan son agentes multiplicadores del cambio, pueden ir enseñando a los otros operadores estas mandas, estos contenidos, determinar estrategias concretas para la aplicación de estas medidas preventivas. Estos protocolos nos llevan a que podamos determinar estrategias y esas estrategias deben ser integrales. Por eso es importante la capacitación continua y permanente de nuestros operadores, operadores judiciales, operadores sociales, operadores culturales, operadores educativos. Todo en las escuelas ya hay que enseñar cómo tratar a una persona mayor. La protección nacional e internacional de los derechos de las personas adultas mayores están, digamos, protegidas en 3 niveles. La Convención Interamericana para la Protección de los Derechos de las Personas Mayores, las leyes de cada país, y ese concepto incluye la construcción social de la última etapa de la vida de la persona, o ya de aquella última etapa que debe ser tan importante como las otras etapas. Entonces, hay que tener en cuenta esto que nos dice la Convención para que tengamos protección nacional, protección internacional y también la protección local de cada uno de los pueblos y de las ciudades donde la persona vive, porque hay que respetar el lugar y el origen donde la persona se desarrolla. La Convención nos introduce el concepto de envejecimiento activo y eso también está plasmado en nuestro protocolo de actuación. Este concepto de envejecimiento activo y saludable es el que se pone enfrente de ese viejismo que hablamos allí en el inicio de la charla. Hay que terminar con el concepto de viejismo y hay que hablar de un concepto de envejecimiento activo y saludable, una perspectiva de abordaje integral sostenida para dar optimización a las oportunidades de salud mental y social de la persona mayor. El concepto de envejecimiento activo y saludable se aplica tanto a los individuos como a los grupos de población. Paralelamente hay una serie de derechos que también nosotros lo decimos en nuestro protocolo, más que nada lo recalcamos: vida digna, independencia, participación, vida sin violencia, acceso a justicia. Es decir, todo lo que está en la Convención se replica nuevamente en nuestro protocolo.
debemos definir esas prácticas contrarias, ¿no? Eso que hablábamos del viejismo, del maltrato, de la negligencia. Hay que abandonar todo lo que sea discriminación. Hay que abandonar los estereotipos para dar una verdadera garantía del pleno ejercicio de los derechos. Bueno, la República Argentina ya culminó su proceso de ratificación, luego una ley, la 27.360. Bueno, pero más que nada lo que importa es que en cada uno de los estados se haga propiamente, se haga lugar a las herramientas para trabajar con el adulto mayor. Porque como decíamos hace un rato, pueden haber muchas leyes, pero se necesitan herramientas procesales y procedimentales y de activismo judicial para que se llegue a lograr la protección integral y la vida digna de una persona mayor. Ninguna persona debe ser discriminada por causa de su edad. Esto también lo dice nuestra Constitución en la provincia de Corrientes. Nuestra Constitución antes ya estableció este concepto de que el Estado garantiza a los adultos mayores la igualdad real de oportunidades y el pleno goce y trato de derechos. En segundo lugar, también se sancionó en Corrientes en el año 2014 la ley 6.243, que también hace alusión a estos mismos contenidos. Su objeto es proteger a los adultos mayores de la provincia, garantizando el ejercicio y el disfrute pleno y efectivo de la persona mayor con sustento y su eje en la autonomía de la voluntad de la persona, en consonancia con el artículo 31 del Código Civil y Comercial de la Nación. Es decir, tenemos la Convención, tenemos el Código Civil y Comercial argentino, tenemos la ley nacional y luego las leyes provinciales y este protocolo de actuación que viene a englobar y viene a naturalizar todo esto que está en las normas para hacerlo carne en el adulto mayor, que a veces ha sido olvidado. Entonces no debe asimilarse la vejez con incapacidad. Lo dice nuestra gran científica de este tema, Isolina Dabove, esta investigadora argentina que dice, muchas veces con asiduidad las personas y los jueces suelen confundir situaciones restrictivas de la capacidad con la gerontolescencia o crisis biopsicosocial de identidad. Y esa situación, esos síntomas desencadenan conflictos afectivos, familiares, sociales que impactan en la esfera patrimonial y en la autoestima de la persona. No hay que confundir la vejez con incapacidad, porque justamente algunos de estos problemas que nos pasan en la vejez se pueden confundir con situaciones que pueden afectar nuestra esfera patrimonial, nuestra autoestima, porque no precisamente toda aquella persona que llega a la adultez va a perder su condición, su dignidad, y cualquier situación discapacitante no debe servir para una mayor vulnerabilidad. Hay que ir hacia la integridad y el tratar a la persona con los mismos parámetros que se trata al joven. Eso es lo que se quiere hacer ver, no confundir situaciones. Bueno, después ya tenemos todo lo que se puso de manifiesto en las normas, los artículos de la Convención que establece que hay que adoptar medidas afirmativas, medidas siempre razonables para cumplir en los procesos judiciales y administrativos. Las 100 reglas de Brasilia ya nos recuerda esto, los códigos también. En todos los códigos tenemos medidas autosatisfactivas que, aunque no haya una ley específica, establecen los modos en que se pueden hacer cumplir las convenciones, aunque no haya una ley específica respecto a la ancianidad. Los principios de actuación, plazo razonable, oficiosidad, eso está en nuestro protocolo, la protección reforzada, el principio de autonomía, la readecuación del proceso. Hay que readecuar los procesos cuando está en juego una situación de un adulto mayor. Y, por supuesto, celeridad reforzada y economía procesal. Para ir terminando,
quiero decir que ustedes, todo esto ya son las medidas preliminares que hay que tomar, la audiencia con el justiciable, en eso me quiero detener un segundo, porque hay que tomar audiencia al adulto mayor, hay que escucharlo, en qué lugar se encuentra, qué desea, qué quiere hacer. El derecho a ser oído es la manera en que vamos a poder trabajar con pertinencia. Después vienen las pericias médicas, las pericias psicológicas, las pericias informativas, el sondeo vecinal, todo lo que hay que hacer para saber el estado de situación de un adulto y tomar las medidas de resguardo y protección. Una vez que se tienen todos estos informes, estamos en mejores condiciones de tomar una medida de resguardo y una regla de conducta para aquellos que deben hacer cumplir. Velar por el cuidado de la persona, asegurar que la persona adulta lleve a cabo los tratamientos de curación de las afecciones que está teniendo, lo que le está sucediendo, y mejorar las condiciones de vida, de habitabilidad. Todo esto debe ser bajo la responsabilidad de la persona que está en mejores condiciones de cumplir y de garantizar que el adulto mayor viva mejor. Porque después esta persona tiene que rendir cuentas de lo que realmente el juez ordena que se cumpla, con su dinero, con su patrimonio. Para terminar, quiero decir que en las asesorías de los países donde no hay defensor del adulto mayor, donde no hay abogado del adulto mayor, porque los trámites son gratuitos, pero si se necesitara, el Colegio de Abogados en muchos lugares en muchos países tiene una norma específica que dice que los abogados de la matrícula deben atender gratuitamente, patrocinar gratuitamente al adulto mayor. Y ad hoc, abogados ad hoc. Y, por supuesto, el Ministerio Público a través de las asesorías de incapaces. Perú, en el año 2020, ratificó la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas adultas mayores. Tomé este dato de la Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria, que dice que el Pleno del Congreso de la República del Perú ratificó la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores y que se trató de un hecho muy significativo para las personas mayores del país y una excelente noticia para la región latinoamericana. Quiero despedirme agradeciendo a todos y a cada uno de ustedes en este día tan especial para nosotros, que es previo al 25 de mayo, que es nuestra Revolución de Mayo, y recordando siempre lo que nos une como historia, porque somos el lugar de nacimiento del Libertador General San Martín. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Marisa Española por su ilustrativa ponencia, y a continuación damos pase a la pedagoga María Elvira Sánchez Mesa con el tema Apreciación testimonial sobre la implementación de la Convención Interamericana. La doctora Sánchez Mesa, pedagoga en la Universidad de Chile, cursó el Diplomado de Orientación Educacional y el Diplomado de Administración Educacional. Como cesante, se convirtió en voluntaria pastoral del adulto mayor de la Diócesis de Valparaíso y en la actualidad pertenece al Consejo de Dirigentes Sociales de Adultos Mayores CODISAM y al Consejo Ejecutivo Mixto CEM de Jerópolis, Universidad de Valparaíso, Chile. Adelante, doctora María Elvira Sánchez Mesa. Muy buenas tardes a todos los asistentes. Yo les traigo un saludo cariñoso desde Chile a los organizadores y también a todos los participantes de este seminario. A la vez les agradezco la sensibilidad que ustedes han tenido de invitar a una persona mayor a dar su testimonio. Después de escuchar atentamente a la doctora Española, pienso que lo que yo voy a conversar con ustedes tiene una conexión muy importante con lo que ella ha señalado. Me voy a permitir unos segunditos para contextualizar mi testimonio. Quiero compartir con ustedes que desde el año 2019 Chile sufrió el estallido social
y luego en el año siguiente se produjo la pandemia. Y esto nos ha llevado a toda la sociedad, no solo a los adultos mayores, a vivir muchas dificultades, sobre todo situaciones de injusticia que han dañado mucho la convivencia nacional. A esta situación de injusticia quiero sumar el debilitamiento y la bajísima valoración que tiene la clase política, lo que a mi modo de ver también ha perjudicado porque ha aumentado mucho la delincuencia, el narcotráfico, la ira social, y en ese contexto nos toca vivir a las personas mayores. Por otra parte, otra característica de la sociedad chilena es que en este momento se han agudizado demasiado las desigualdades socioeconómicas de un sistema que fue adoptado en dictadura y que trajo grandes éxitos a mi país. Chile está, si no me equivoco, es el país que tiene el más alto PIB de América Latina, pero este sistema exitoso a nivel de país, a nivel macro, ha dejado a muchos en el camino debido a las grandes diferencias socioeconómicas que se aprecian en la población. En este último tiempo el gobierno no quiso, no supo contribuir a la solución de los problemas económicos que vive Chile, y eso dio origen al movimiento del 18 de octubre, conocido en todo el mundo, por el imborrable atropello a los derechos humanos, tal así que se diría que se desdibujó la ley, porque las fuerzas de orden mutilaron a muchos jóvenes y otros aún están encarcelados sin tener derecho a un juicio justo. Dicho esto, quiero también reconocer que el movimiento social, justo en sus orígenes, fue arrebatado por una horda de delincuentes que no respetan la ley y que provocaron grandes destrozos, caos, terror y muerte. En ese contexto digo que quiero referirme a algunas preocupaciones, temores que tenemos las personas mayores en Chile, porque yo estoy hablando desde lo que vivimos, desde el testimonio. El primer testimonio que quiero traer a esta palestra es el tema de las pensiones. Sobre este particular, el Estado chileno está en deuda con todos los que somos pensionados. Las personas mayores que trabajamos por 30 años o más estamos recibiendo un tercio, si es varón, o un cuarto si es mujer, porque como las mujeres vivimos más, la AFP nos castiga y nos entrega estas magras pensiones. Desde el advenimiento a la democracia, ningún gobierno ha tenido la voluntad de solucionar el tema de las AFP que nosotros heredamos de la dictadura y que ha traído pobreza a los actuales jubilados, y que de no modificarse, quiero compartir con ustedes que el tema de la pobreza de los futuros jubilados se los doy por garantizado. Sin duda alguna que esta fue una de las primeras causas del estallido social. Las AFP están deslegitimadas y porque ellos en un comienzo, cuando en los años 80 se establecieron, prometieron un retorno de un 100% de nuestros ingresos. ¿Sospechamos? Sí, claro que sospechamos, pero estábamos en dictadura y no había manera de oponerse a estos cambios que evidentemente iban a ser inconducentes, y eso fue lo que pasó. Las bajas pensiones, creo yo, que afecta fundamentalmente la vida de las personas mayores, no solo por lo que significa su carencia material, también por lo que significa un atropello a la dignidad y porque les impide gozar de una vida que en justicia se merecen. Yo creo que los jóvenes que se rebelaron en octubre de 2019 reflejaron bien en el eslogan "no son 30 pesos, son 30 años", porque en esa frase ellos estaban poniendo de relieve el caminar de sus propios abuelos y estaban visualizando lo que puede ser en un futuro. Habitualmente nosotros, las organizaciones de personas mayores y los liderazgos, tenemos bastante relación con otras organizaciones de mayores de los países hermanos.
y tiendo a pensar que este tema de la jubilación es un problema generalizado en los pueblos hermanos de América Latina. Junto con este tema agobiante de las injustas pensiones, paso a referirme a otro tema que está muy bien contemplado también en la Convención Interamericana, y digo que es el tema de la salud. En Chile tenemos un sistema de salud gratuito, aunque no para todos, porque varios de nosotros todavía estamos pagando el 100%, el 7% de descuento mensual. Ahora, este sistema de salud que es gratuito es un sistema que en realidad sufre de muchas insuficiencias, hospitales insuficientes, centros de atención insuficientes, pocos especialistas, y un tema que mencionaba la doctora antes, que es buscar el buen trato, porque buen trato todavía no se da en los hospitales. Durante la pandemia, los medios de comunicación y las redes sociales pusieron en evidencia, a veces de una manera bastante morbosa, infantilizando muchas veces a los adultos mayores, pero sí, lo bueno es que pusieron en evidencia la soledad, el abandono, la precariedad y todas esas inseguridades, sumadas a las enfermedades crónicas, provocaron un deterioro agudo en la salud de las personas mayores, sumado a que también fuimos más atacados por el COVID. ¿Qué hizo el gobierno frente a esta situación? Bueno, nos encuarentenó a todas las personas mayores de 80 años y luego a los de 75 años. Estuvimos 3 meses cuarentenados, lo que obviamente atenta a uno de los derechos que está contemplado en la Convención, entre otros, que es el derecho a la libre circulación. Desde luego que esa prolongada cuarentena que nos mantuvo ajenos y alejados de nuestras familias provocó mucho dolor, enfermedades mentales, incluso en Chile hubo algunos suicidios. También el tema de la vivienda, que también está contemplado en la Convención Interamericana para los Derechos Humanos de las Personas Mayores, esto no está bien logrado. Por cierto que hay de todo, hay adultos mayores que tienen muy buena situación, pero aquí estamos preocupándonos del tema de la vivienda de muchos adultos mayores que por haber tenido tan bajos recursos durante su vida laboral no alcanzaron a comprar su casa, o si compraron su casa hoy día, dadas las bajas pensiones, tienen que compartir con otras personas. También el transporte en Chile es muy caro y se constituye en un elemento más que impide que las personas mayores tengan y hagan uso de sus derechos, como por ejemplo el acceso a la cultura y a tantos otros más que podrían acceder si pudieran tener a su disposición un medio de movilización más barato para disfrutar de los bienes que presenta la ciudad, pero que ellos no pueden disfrutar. Ahora, todo esto que yo he contado pareciera ser un caos, una caos y todo negro, pero no, no es así en realidad. Como en toda sociedad, la sociedad chilena presenta un arco de claroscuro que va desde lo bueno hasta lo más malo. Y se hace evidente que las personas mayores, por nuestros diferentes cursos de vida, desde luego que esas diferencias se hacen más evidentes, por eso que se habla de las vejeces. Ahora, yo les quisiera compartir a ustedes algunas acciones que yo las llamo luminosas, porque sin olvidar las vulneraciones que viven muchos adultos mayores y que, por cierto, nos invita a los dirigentes sociales y a los líderes de opinión de las personas mayores a trabajar sin descanso en la búsqueda de ejercicio de los derechos contemplados en la Convención Interamericana por los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
Ahora que menciono la Convención Interamericana, les recuerdo que en el año 2017 Chile ratificó ante la OEA esta convención y por lo tanto, tal como decía la doctora que habló anteriormente, la Convención Interamericana hoy día es ley de la República de Chile. Entonces, en Chile tenemos un marco, ¿no es cierto?, internacional que debe aplicarse en el marco jurídico interno. Dicha convención en el plano nacional está dando origen, motivó al presidente de la República para mandar al Senado un proyecto de ley de envejecimiento positivo, que vendría a ser un complemento de la convención. Desde mi punto de vista, considero que este proyecto de ley es un avance y abre esperanzas en el sentido de que en la Comisión Especial del Parlamento se complemente, porque ciertamente esta propuesta de ley que envió el señor presidente se ve bastante disminuida en relación al cúmulo de derechos que contempla la Convención. Por ejemplo, nosotros echamos de menos, nos hace mucha falta que en Chile exista una defensoría para personas mayores, al estilo que existe una defensoría de la niñez. Hoy tenemos un defensor mayor por regiones. Chile tiene 16 regiones. O sea, tenemos casi 16 defensores mayores, pero en Chile somos 3 millones de personas mayores. Ciertamente, ese nivel de defensoría es absolutamente insuficiente. La Comisión Especial del Senado puso en discusión esta propuesta que envió el presidente. Lo que yo considero positivo es que esta comisión no solo la discutió entre los senadores que forman parte de esta comisión, sino que también recibió y citó a expertos en la materia, a autoridades y sobre todo a dirigentes sociales, a dirigentes sociales de las personas mayores. Lo que quiero resaltar, porque aquí en Chile los dirigentes de las personas mayores tenemos un lema que ojalá quisiéramos socializarlo en toda América. Todo lo que sea para los mayores tiene que ser con los adultos mayores. Nada que venga en beneficio de las personas mayores reflejará nuestra situación si no nos consideran a nosotros. Y por eso resalto la actitud de esta comisión especial, porque ha tenido a bien considerar la opinión de nosotros los mayores. Esta comisión, al tomar la ley que envió el presidente y considerar las opiniones que dimos nosotros, las organizaciones de mayores y los expertos, tuvo entonces una modificación, ¿no es cierto?, en relación a la ley que había enviado el presidente. Por eso, esta comisión especial envió el 26 de marzo del 2021 esta propuesta de ley a la Corte Suprema de Chile, y esta Corte dio respuesta contemplando varias modificaciones. Ahora, lo que se busca, según las autoridades chilenas, al realizar esta ley, que viene a ser una bajada a terreno de la Convención Interamericana, lo que busca es que la legislación chilena sea actualizada a niveles que quede con los estándares internacionales. Bueno, se ha trabajado entonces en esta ley de envejecimiento positivo, el Congreso ha hecho sus modificaciones, sus aportes, nosotros también hemos participado, pero finalmente quiero referirme a algo que tiene Perú y que tiene Argentina y que estábamos en deuda nosotros. Con ello me estoy refiriendo al protocolo de acceso a la justicia, que en este tiempo yo considero que es como la vedette, esto es como la estrella que ha venido a colmar nuestras aspiraciones. Este protocolo recién se publicó el 27 de abril del presente año y yo creo que es un hito relevante en la protección de los derechos de las personas mayores. En el caso de Chile es la primera vez que el Poder Judicial contempla específicamente este grupo etario en su quehacer.
Fue ayudado también por el SENAMA. SENAMA es el Servicio Nacional de Adultos Mayores, para centralizar más la materia. Este protocolo permitirá avanzar en la promoción, en el reconocimiento, en el ejercicio de los derechos contemplados en la Convención Interamericana de las Personas Mayores. Bueno, en términos prácticos, este es un documento muy interesante, muy fácil, diría yo, de leer. Bueno, pero es una herramienta dirigida especialmente a jueces y a juezas, y entrega recomendaciones destinadas a facilitar y a mejorar la atención que se da a la población mayor usuaria del servicio judicial. Entrega, por ejemplo, algunas recomendaciones en la atención, que debe ser de muy buena calidad, en el trato respetuoso, en el lenguaje más claro, porque naturalmente que el mundo jurídico tiene un nivel de lenguaje que escapa a nosotros, que somos los legos en la materia. Entrega también recomendaciones acerca de la información que se debe entregar en todo nivel, porque las personas mayores, que hoy día somos personas mayores, tuvimos en realidad poco acceso a la educación, y entonces se da muchas veces que tenemos algunas incapacidades para entender el lenguaje jurídico. También hace este protocolo recomendaciones acerca de la infraestructura, ya lo comentaba la doctora anterior, para poder facilitar y asegurar las condiciones físicas de los adultos mayores que acceden a las dependencias del Poder Judicial. También se le da mucho énfasis a la capacitación que debe tener todo el personal que trabaja para despertar sensibilidad en torno al tema del adulto mayor. Unido a lo anterior, se busca potenciar el acceso igualitario a la justicia para garantizar el principio de igualdad ante la ley y la no discriminación por razones de edad, y el efectivo ejercicio de los derechos, lo que nos permitirá a los mayores alcanzar la justicia que nos merecemos. Bueno, yo pienso entonces, en resumen, la ley que envió el presidente, la discusión que se ha dado en el Senado, el protocolo de acceso a la justicia, son todo esto buenas noticias, son adelantos, son avances, no todo lo que quisiéramos, pero ha habido un significativo avance en este tiempo. Ahora yo me pregunto, como dirigente de adultos mayores, ¿qué pasa con esto? ¿Será letra muerta como nos ha pasado muchas veces? ¿Serán enunciados bellos, bien expresados, pero que cuesta trasladarlo a través de políticas públicas que lleguen a las personas mayores? Yo creo que nosotros, la dirigencia, el liderazgo de las personas mayores, lo que urge que hagamos es que traslademos todos estos documentos y se haga lo más extensivo posible el conocimiento de ellos a las bases que pertenecen a nosotros, de manera que sea conocimiento pleno para que se pueda disfrutar de estos documentos. De lo contrario, seguiremos de la misma manera. Creo que nosotros, por lo menos en la región de Valparaíso, contamos con algunas instancias que pueden favorecer esta difusión de estos documentos, y siempre lo han hecho por lo demás en otras materias, de manera que tengo fe en que esto lo podremos hacer. ¿Qué instancias nos ayudan? En primer lugar, Gerópolis, que es una organización permanente perteneciente a la Universidad de Valparaíso, una universidad regional pública que nos acoge, y mención especial quiero reflejar aquí al llamado Consejo Ejecutivo Mixto, que está formado mixto porque formamos parte de las personas mayores de este consejo, forma parte también la academia, y desde luego tenemos una facilitadora que forma parte de Gerópolis. Entonces, la academia se hace presente a través de los alumnos que van egresando justamente de Derecho, de la Escuela de Leyes, de Sociología y de otras muchas carreras. Ellos presentan algunas acciones de trabajo al CEM, nosotros hacemos nuestros aportes, nuestras críticas, y de esta confluencia, de este trabajo entre adultos mayores con jóvenes, se produce una rica interacción generacional que sensibiliza a los futuros abogados,
en esta materia, pero también hay un traspase interdisciplinario, porque no solamente los estudiantes de leyes van también de otras carreras. Creo que este intercambio con la academia, con los alumnos, con los charlistas, ha permitido que los liderazgos que existen en el CEM se hayan transversalizado, y en este momento creo que puedo afirmar que nos hemos transformado en Valparaíso y también en Chile en un referente en todos los temas de personas mayores. Sobre esto quiero agregar, por ejemplo, en este momento estamos haciendo una revisión de la ordenanza de personas mayores de la Municipalidad de Valparaíso. Eso es un aporte que nosotros hacemos, pero también hemos sido consultados en muchas otras materias. Eso con respecto a Jerópolis, pero el Servicio Nacional de Mayores también hace un aporte muy importante en su trabajo permanente con las personas mayores. Este periodo de pandemia se observó con más nitidez su trabajo, porque ellos se han dedicado a asistir, a ayudar a las personas mayores en su domicilio para que ellos gocen del derecho a la salud. Han hecho teleaudiencia, teleayuda, y han enseñado también, por ejemplo, un famoso programa español que seguramente ustedes lo conocen, el DiviFry, para conservar el derecho legítimo que tiene la persona mayor a la salud. También se han preocupado de garantizar una justa y buena estadía de las personas mayores en los ELEAM, que son los establecimientos de larga estadía, y de las viviendas tuteladas, de mantener informados a los asesores seniors, que son personas mayores que trabajan asesorando, dando su opinión a las personas mayores. Un detalle tal vez puede ser para ustedes, pero Senama en estos días está abocado a difundir un concurso literario, Confieso que he vivido se llama, y yo creo que no es un detalle, porque escribir, vaciar los sentimientos y las experiencias que hemos vivido en este tiempo, naturalmente que es sanador. Las municipalidades del país se transformaron en grandes portadores de buenas noticias para los adultos mayores y de buena asesoría. Les trasladaron alimentos, los ayudaron a postular a los beneficios, y fíjense ustedes que este buen comportamiento de los abogados se evidenció en las elecciones que tuvimos la semana pasada, porque la mayoría de los que postularon a los cargos para la Constitución Constituyente salieron electos, y eso se debe a que atendieron bien a los adultos mayores, porque, dicho sea de paso, en Chile, no sé si en los otros países se dará igual, los más responsables con las actividades cívicas, los que más vamos a votar, somos las personas mayores. También quiero referirme a una organización que se escapa del mundo académico, que es una organización de personas de adultos mayores. En Chile hay una multitud de organización de personas mayores, agrupan a muchos clubes, suman fuerza, pero esto que estoy diciendo, que existan tantas organizaciones de mayores, a mi modo de ver, es virtud y defecto. Virtud porque los aglutina en torno a determinadas temáticas, pero es a la vez defecto porque lo que nosotros necesitamos es una sola confederación nacional que agrupe a todas las organizaciones de mayores, de manera que nos permita a todos juntos hacer fuerza para lograr un definitivo adelanto en la implementación de todos los derechos contenidos en la Convención Interamericana, y no solo todos los derechos, sino que esto se extienda a todas las personas adultas mayores del país. Esta asociación, a la que le tengo un especial cariño, porque con ellos yo me inicié en el trabajo de los adultos mayores, se llama CODISAN, que corresponde a la sigla del Consejo de Dirigentes Sociales de Adultos Mayores.
Esta asociación, esta organización tiene la particularidad que congrega a delegados que existen en la mayor parte del país. Tenemos delegados desde Arica, que limita con los hermanos peruanos, ¿no es cierto?, hasta Puerto Vara. Tiene delegados de la mayoría de las regiones del país. Nosotros nos reunimos cada 2 meses, ahora no, porque estamos en pandemia, pero estas reuniones bimensuales sirven para que nuestro presidente y nosotros mismos en la mesa coordinadora vayamos tomando el pulso a lo que va ocurriendo en la región y lo que va ocurriendo con los adultos mayores que viven en las ciudades de la región central, y creo yo que ponemos en común los problemas que tenemos, compartimos las soluciones, los fracasos, buscamos estrategias que nos permitan salir adelante, y también nos reunimos una vez al año, nos juntamos, como quien dijera, retiro, por 3 días. Nos juntamos desde los delegados desde Arica a Puerto Varas, y allí evaluamos lo que ha sido nuestro trabajo del año anterior y trazamos la línea, el derrotero, para seguir exigiendo el cumplimiento de derechos el año siguiente. A esta actividad para invitar a las autoridades del país que tienen que ver con los adultos mayores. Asisten ellos, nos prometen muchas cosas, no muchas de ellas se cumplen, pero al año siguiente nosotros los criticamos y nos encargamos de hacerle notar que las palabras se las lleva el viento y que a nosotros lo que nos interesa es el bienestar de las personas mayores. Está la relevancia que ha logrado Codisán, que no sé si ustedes saben, la primera dama, la esposa del presidente, tiene un consejo asesor de personas mayores, que son aproximadamente 20. Codisán llegó a tener en ese consejo 3 integrantes. Hoy día tiene uno que las otras 2 personas, uno ha fallecido y por otras razones no están formando parte de esta asociación. Yo creo que lo que a nosotros nos hace falta, y quiero aprovechar esta tribuna para reiterar, que tenemos que unirnos para seguir implementando la convención. Un último detalle y con esto me despido. Quiero hacer notar que a nosotros, a las personas mayores, nos hace falta lograr de las compañías que venden los servicios telefónicos o para conectarnos a las redes digitales. Creo que están en deuda también con nosotros, creo que nos merecemos planes rebajados. En esta pandemia eran muchos los ñurdos, los analfabetos digitales, pero la necesidad nos obligó a meternos en este mundo. Somos muchos los que estamos en contacto nacional e internacional con otras organizaciones. Creo que es un avance. Ya en el año 2016 la ONU había declarado el acceso a Internet como un derecho humano, y si bien no es vinculante, creo que es necesario tenerlo a la vista. Bueno, ese es el testimonio que yo quería compartir con ustedes en nombre de la dirigencia de adultos mayores chilenas. Los saludo con mucho cariño, ha sido un agrado, y aquí me quedo escuchando el resto del seminario. Muchísimas gracias por su atención. Agradecemos a la doctora María Elvira Sánchez Mesa, pedagoga retiro de la Universidad de Chile. A continuación tenemos el tema utilidad y uso práctico del sistema de alerta judicial para personas adultas mayores, a cargo del licenciado Sotomayor Vázquez, subgerente de Desarrollo de Sistemas Informáticos de la Gerencia de Informática del Poder Judicial. El licenciado Sotomayor es ingeniero de sistemas con estudio en gestión de proyectos, certificado en arquitectura empresarial, gobierno de TI e ISO 27001, seguridad de la información, cuyos conocimientos informáticos se orientan en el área jurisdiccional y administrativa, con más de 10 años de experiencia en gestión y liderazgo de proyectos de TI en el ámbito judicial. Adelante, licenciado Sotomayor, con su ponencia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Voy a compartir mi presentación. Un segundito, por favor.
¿Se puede visualizar en la pantalla? Supongo que sí, ¿no? Sí, licenciado, sí. Ok, buenas tardes. Vamos a hablar hoy día del sistema de alertas judiciales para personas adultas mayores. Y este es un ejemplo de lo que hicimos o estamos haciendo en el Poder Judicial, ¿no? Primero, un antecedente, ¿no? Es necesario que todos nosotros conozcamos qué es un sistema, ¿no? Y un sistema en términos simples tiene 5 componentes. El primer componente, que es el hardware, generalmente las computadoras, las tablets, los celulares, cualquier dispositivo que me permita integrar ¿con qué? Con un software, ¿de acuerdo? Entonces, en software entendemos como el Office, sistema operativo, cualquier herramienta que interactúa con esas piezas que le llamamos hardware, que generalmente se le conoce como fierro. Pero es interesante ese equipo, ¿con quién lo utilizan? Las personas. Las personas generalmente ingresan datos. Y estos datos se transforman para crear un sistema de información, pero es necesario un procedimiento, una parte normativa. Entonces, estos 5 componentes son esenciales para tener un sistema de información. Si no tengo uno, es muy probable de que el sistema falle. ¿De acuerdo? Entonces, enmarcando de lo que es un sistema de información, entonces vamos a hablar ahora de la parte normativa, del primer componente, uno de los principales que debe existir en todos los sistemas, ¿no? En el año 2006, aproximadamente el 10 de marzo, sale la ley 28683. ¿En qué consistía esa ley? Era brindar atención preferente a las mujeres embarazadas, niños, niñas, personas adultos mayores y con discapacidad en todas las instituciones públicas, ¿no? Entonces, antes de la ley, ¿qué ocurría? Antes de la ley, todo el mundo hacía su colita, y si había un adulto mayor, le cedíamos el espacio, ¿no? Señor, pasa usted, y el señor pasaba adelante. Pero eso no estaba reglamentado. ¿Y qué sucedía en el Poder Judicial? Sucedía lo mismo. Si había un adulto mayor, le cedíamos el paso para que la persona ingrese y sea atendida en las mesas de partes, y en las mesas de partes, su función de la mesa de partes del Poder Judicial es recepcionar los expedientes y se las envía al juzgado, al despacho judicial, para que las atienda. Ahora, después de la ley, entonces de la ley vino una primera mejora. Hicieron una cola donde estaban todos los adultos mayores, le asignaron una ventanilla preferente, y todos los demás que no son adultos mayores pasaron a ser atendidos en otras colas. Igual, esta ley sí tuvo su objetivo, ¿por qué? Porque permitía que los adultos mayores sean atendidos en ventanilla, pero no en el proceso judicial, porque si veíamos un poquito más allá de la ley, todo ingresaba al despacho y el despacho los atendía conforme iban ingresando. Entonces, esto de aquí tuvo que mejorarse. Y es así que aproximadamente después de 10 años, el 1 de junio sale una resolución del Consejo Ejecutivo, ¿no? Entonces entiendo de que han estado observando el comportamiento y se hizo la primera pregunta, ¿qué hacíamos para poder dar atención y rapidez a los adultos mayores? Y sale esta resolución, la 134, que es la resolución que permite desarrollar el sistema judicial. ¿De acuerdo? Entonces, esta resolución que decía, sí, mira, estamos viendo esta resolución, todo ingresa, el juez los atiende con su secretario que se queda probablemente hasta las altas horas de la noche, pero son primeras entradas y primeras salidas. Conforme van llegando, lo van atendiendo. Esta resolución cambia el escenario. Lo primero que hace es identificar a la persona. Y para identificar de la persona de qué nos servimos de la RENIET. ¿Y qué cosa es el RENIET? Es el Registro Nacional de Identificación de todos los ciudadanos peruanos, ¿no? ¿Y cuál era la integración y la validez que teníamos de comunidad? Identificar quiénes eran personas mayores de 60 años para darles la prioridad del caso. Y entonces, ¿qué hacían? ¿Qué hacía el sistema? El sistema lo único que hacía, o lo que hace actualmente, es alertar. Decirle al juzgado, señor magistrado, usted ha ingresado, por ejemplo, 10 expedientes, de esos expedientes, 7 son adulto mayor. Ok, entonces, adulto mayor de 60 años para arriba. Ahora lo que tendríamos que hacer es diferenciarlos, ¿no? Hay atención preferencia, que son adultos de 60 a 75 años, hasta 75 años, y los atención prioritaria, que son adultos de 75 años a más. Entonces, el sistema y esa resolución que salió permitió hacer adecuaciones en el sistema, lo que significa que este sistema, digamos que es un sistema vivo. ¿Y por qué le voy a poner el nombre que es un sistema vivo? Porque constantemente va preguntando quiénes cumplen años. Quiere decir, si una persona inicia un juicio a los 59 años, obviamente está fuera de la alerta.
pero no sé, pues al mes siguiente, cumpleaños, pasaría a ser una alerta de atención preferente. Igual, ¿no? Si tengo 75 años y paso a tener 76 años, también pasa a ser una alerta de atención prioritaria. Y esto de aquí está en todo el sistema jurisdiccional. Nosotros tenemos un sistema que llamamos el sistema SIC de expedientes, donde se van a visualizar las alertas en el sistema para que el magistrado pueda decidir qué va a atender o qué atención tiene que darnos, ¿no? Ahora, hay un evento, y el evento principal del siglo es el siglo de vida, ¿no? O sea, el evento que permite que este sistema sea vivo es el cumpleaños. ¿Y el cumpleaños dónde está? Está en la fecha de nacimiento, y prevalece la fecha de nacimiento que nos envía el RENEO, ¿no? Ah, estos son, digamos, herramientas, le voy a llamar, que han sido implementadas en el sistema de expedientes. Nuestro sistema está a nivel nacional. Eh, hasta enero nos faltaban 275 órganos jurisdiccionales que no tenían sistema. Actualmente solamente tenemos, creo que 35 órganos jurisdiccionales que no tienen sistema, que no tienen SIG. Entonces, eso nos dice que conforme pasan los años, nuestro alcance se va incrementando. Y eso es bueno, porque nuestros sistemas se van homogeneizando a nivel nacional y las mismas prestaciones que tiene un sistema de corte superior, digamos que es la sede principal, lo van a tener las sedes que también tienen SIG, ¿no? Ahora, hay un dato adicional, ¿no? Vamos a hablar del ciclo de vida de la información. ¿En qué consiste eso? ¿Cómo se transforman los datos, no? Y lo vamos a llevar al concepto de alerta judicial. Generalmente los datos se generan, un dato importante para esta alerta es la fecha de nacimiento, ¿no? Esa fecha de nacimiento se transforma en información, y la información viene a ser la alerta de adulto mayor, que le va a reportar a los magistrados cuántos expedientes y en qué caso, mejor dicho, en qué casos tengo adultos mayores que tengo que atender sus casos. Ahora, esa información a nivel nacional la podemos transformar, y se transforma ¿en qué? En conocimiento. Y para tener conocimiento, podría ser, por ejemplo, un mapa de calor, donde yo debería tener información de dónde se tramitan todos los expedientes de adulto mayor, o dónde existe la gran cantidad de personas que son adultos mayores, y probablemente implementar políticas, ¿no? Y esa transformación genera un valor, y esto es cíclico, ¿no? Ahora, unas estadísticas, siempre es bueno ver las estadísticas por corte. Yo creo que hay una curva de descenso, y esa curva de descenso que ha habido es obviamente la pandemia, ¿no? Nosotros implementamos la alerta el año 2016, esta alerta ha ido creciendo. ¿Y por qué ha ido creciendo? Probablemente necesitamos explicar qué pasó en el 2016, porque si nos damos cuenta, en el año 2016, digamos que hay mayores expedientes, hay gran cantidad de expedientes que tienen adultos mayores con respecto a los años 2021. Porque como les comenté, el sistema es vivo. Quiere decir que los expedientes, cuando nosotros empezamos en el año 2016 a implementar adulto mayor, primer escenario, los expedientes no tenían registro del DNI, y por lo tanto tampoco tenían la fecha de nacimiento. Entonces, en el trajín, en el trámite del expediente, el secretario o el juez o el magistrado puede actualizar estos datos. Y ni bien actualiza estos datos, ¿qué sucede? La alerta se activa. Y lo que significa de que los expedientes más antiguos son los que se están actualmente tramitando, y son los que tienen datos mayor actualizados. Ahora, pero no obstante, ¿qué también hicimos? Hicimos que los nuevos expedientes también tengan el registro de DNI. O sea, desde mesa de partes ya se le consigna el registro de DNI, lo que significa de que el expediente o las partes o los litigantes mayores o últimas inmediatamente están registrados, salvo que no tenga un DNI, ¿no? No lo podrías no registrar. De esa información, por ejemplo, hemos sacado un top 10, ¿no? El top 10. El top 10 es curioso, ¿no? Yo pensé que era la Corte de Lima, porque la Corte de Lima está la gran población centralizada. Creo que somos 9 o 11 millones, creo, en Lima, si no me equivoco. En Lambayeque creo que son 3 o 4 millones, creo. No, en Arequipa son 3 millones. Pero el tema es de que pensé que era Lima. Pero cuando vemos los datos, vemos que la Corte de Lambayeque es la que tiene mayor cantidad de juicios o litigios donde están interviniendo adultos mayores, muy
seguido de la Corte de Arequipa y luego de Piura. Pero Lima, ¿en qué puesto está? Está en el puesto número 4. Aquí hay dos temas que analizar, por ejemplo, ¿no? Primer tema, es correcto, lo que significaría de que se tendrían que implementar ciertas políticas de adulto mayor con respecto a silla de ruedas, discapacidad y cosas por el estilo. O caso contrario, la Corte de Lima no está actualizando la data de los expedientes, pero es un dato que tendríamos que evaluar un poquito más. Lo importante de esto es que ya tenemos información para poder identificar los casos, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos un dato situacional. Entonces, vuelvo a este cuadro. Este cuadro tiene 5 horizontes: el hardware, las personas, procedimientos, software y RENIEV. Y en esta explicación, que ha sido muy breve, lo hemos visto los 4. En este caso, las personas están conformadas por los litigantes y por el magistrado. El hardware por las computadoras, los datos, por ejemplo, la fecha de nacimiento es un dato. Con ese dato, solamente con ese dato se está armando el sistema de información de alerta mayor, adulto mayor, con el dato del RENIEV. El software es nuestro SIG, nuestro sistema operativo, y los procedimientos podría ser la ley y la resolución administrativa que salieron tanto una en 2006 y la otra en 2016, ¿no? Entonces, unir estos conjuntos nos permite tener resultados prácticos y rápidos, ¿no? Ahora, yo quisiera hacer una analogía, probablemente, ¿no? Una analogía de que, ¿cuándo se inventó la rueda? Por ahí dicen que hace 3.500 años antes de Cristo, ¿no? Muy viejo, en la época de Darío, probablemente. Y luego de ahí, en Egipto, digamos que fueron los primeros mochilas para trasladar piedras y construir las pirámides, fueron hace 4.000 años de Cristo. Entonces, ¿qué sucede? La rueda ya existía hace 3.500 años y los cestos existían hace 4.000 años antes de Cristo. Pero en 1970, dos americanos, el señor Bernard Chardon patentó la maleta de ruedas y en 1987 se hizo el diseño actual por un piloto, ¿no? Entonces, ¿a dónde voy con estos ejemplos? Voy que la rueda y la maleta o el cesto siempre han existido. Después de 3.000, 4.000, 5.000 años, lo patentaron. En 1947 crearon el diseño. Cuando yo estudiaba, no utilizábamos las maletitas con llantitas, y recién por los años 2000 aproximadamente estamos utilizando, todos los niños utilizan estas maletas con llantitas. Entonces a lo que voy es que ya hay cosas que existen y nos tenemos que sentar a pensar y a reutilizar y a juntarlas para poder tener sistemas de información o algún producto que nos haga la vida fácil. Esto realmente no es nuevo, sino esto generalmente se da en todo tipo de tecnología, transformación o en mejoras de productos a nivel mundial, ¿no? Y como ejemplo quería poner el tema de la rueda porque creo que nosotros hemos hecho lo mismo en el Poder Judicial. Hemos visto lo que tenemos y lo mismo que tenemos lo hemos aplicado, lo juntamos, salieron nuevas ideas y salió el sistema de alerta cuyo objetivo era atender al adulto mayor, ¿no? Esto es lo que estamos haciendo. Los sistemas siempre se mejoran, son susceptibles a mejorarse, tienen mejora continua y estamos siempre prestos, pero no hay que olvidarnos de la parte normativa, que es un componente muy importante. Ningún sistema de información con una parte que lo regula va a ser funcional, ¿no? Bueno, ese es en forma rápida todo lo que le he podido contar en forma práctica sobre el diseño del sistema de información que hemos hecho en el Poder Judicial. Gracias. Bien, agradecemos al licenciado Marcos Sotomayor Vázquez, subgerente de Desarrollo de Sistemas Informáticos de la Gerencia de Informática del Poder Judicial. A continuación tenemos la ronda de preguntas. La primera pregunta está dirigida para la doctora Marisa Españolo y es la siguiente. ¿Qué debemos entender por aplicar un plazo razonable? Debido a que aun cuando a los adultos mayores se les atienda de forma preferencial y prioritaria, por diversos motivos siempre se encontrarán en una situación vulnerable por su edad.
¿Me Licenciada escuchan? Sotomayor, si podría dejar de compartir su pantalla, por favor. ¿Ahí me pueden escuchar? Sí, doctora Marisa, la escuchamos. Bien, bueno, plazo razonable ya está establecido, ¿no? Por la Convención, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero más allá de de esa manda, digamos, de ese establecimiento por la Corte Interamericana, en estos países nuestros, con la gran cantidad de personas, fíjense lo que ustedes decían, la gran cantidad de causas que se manejan donde hay personas en condición de vulnerabilidad y con las personas mayores, yo creo que un plazo razonable tiene que ser, en este caso, y si está la persona en riesgo, no más de 30 días. Claro, parece como algo que no se puede llevar a cabo con la multiplicidad de causas, pero hay que tratar de hacerlo. Incluso hay medidas que son urgentes, que hay que tomarla en el día. Son las medidas urgentes, las medidas protectorias. Esas medidas protectorias se toman en el plazo de horas. En el plazo de horas. Hemos tomado medidas en 2 horas, en 1 hora. No se te puede morir una persona mayor, no se te puede morir un niño, no se te puede morir por falta de un remedio. Y si hay que ir a abrir la oficina con el oficial de justicia para lograr que se le otorgue el remedio, la medicina, si es una obra social, si es el lugar que sea, hay que ir a abrir. Para eso está el poder jurisdiccional, para hacer cumplir la norma. Entonces, según el caso, puede ser en horas. Según el tipo de situación, puede ser en minutos. Para eso están las medidas de resguardo, que son medidas urgentes. Las medidas urgentes tienen horas y minutos. Por lo tanto, no podemos hablar de 30 días, de 60 días, porque eso sería tardío. Eso el juez, el funcionario judicial, tiene que determinarlo según el caso. Y generalmente en estos casos siempre estamos hablando de urgencias. Por lo tanto, nunca podemos hablar de meses. Tenemos que hablar de horas o de días. No sé si está contestada la pregunta. Sí, doctora Marisa, muchas gracias. Ahora continuamos con la pregunta para la docente María Sánchez. La pregunta es la siguiente. ¿Considera que este periodo de pandemia los adultos mayores han sufrido discriminación múltiple o se le ha ponderado su derecho a la salud por su mayor vulnerabilidad frente al virus? Desde mi punto de vista, aquí en Chile ha habido de todo. Pero en un comienzo, desde luego que la situación en los hospitales fue muy desfavorable para las personas mayores, porque yo creo que también a todos nos tomó de improviso. Así que en un comienzo sí reconozco que se comentó en los medios de comunicación, en la prensa y por las redes sociales, que la atención a las personas mayores estaba siendo insuficiente. Incluso nosotros como organizaciones, en algún momento llegamos a temer si estábamos viviendo el tema de la última cama. Menos mal que no fue así. También tengo que decir que el Servicio Nacional de Salud y el personal a cargo, quiero decir, fue también tomando experiencia, ajustando los procedimientos, perfeccionándolos, de manera que la atención a las personas mayores ha ido mejorando. Y ahora, como la mayoría de las personas mayores estamos vacunadas, estamos en realidad saliendo un poco a flote. Esperamos que recuperando la capacidad de interactuar con otras personas, pongamos en valor y mejoremos el tema del aislamiento social, porque eso ha provocado mucho deterioro
y la salud mental. Pero nunca es tarde para corregirlo. Siempre estamos mirando nosotros las posibilidades, los caminos, nos hemos acostumbrado a, a luchar con fuerza, a hacer presente nuestras ideas y tratar de que sea lo mejor posible. En el caso de las personas mayores, junto con las pensiones, lo que más preocupa es la salud, lo que más afecta. Así que desearíamos que vamos por el camino correcto y vamos mejorando cada día más la atención de las personas mayores. No sé si a la persona que pregunta le he contestado o me fui por otro lado. A su disposición siempre. Muchas gracias, docente María Sánchez. A continuación, la última pregunta está dirigida para el licenciado Sotomayor. ¿Cómo ha venido funcionando la interoperabilidad del sistema de alerta judicial durante esta pandemia? ¿Puede repetirme la pregunta, por favor? Sí, claro. ¿Cómo ha venido funcionando la interoperabilidad del sistema de alerta judicial durante esta pandemia? Bien, bien ha estado funcionando y sigue funcionando, pero solamente, a ver, la interoperabilidad depende mucho de las instituciones y de la disponibilidad de los servicios que ponen las instituciones. En este caso hemos recibido notificaciones de que el RENIEC ha tenido caídas con respecto a las consultas, ¿no? Y ellos han levantado en menos de 24 horas sus servicios que en algún momento se han caído, pero eso directamente sí nos afecta. Pero dentro de lo permisibles, el sistema de alerta viene trabajando bien, la interoperabilidad se está dando y actualmente está funcionando. Y por lo menos estos 2 meses no nos ha reportado ninguna caída, ¿no? Muchas gracias, licenciado Sotomayor. Ahora, para continuar, queríamos, por favor, pedirles a todos los ponentes que nos acompañan el día de hoy encender sus cámaras para poder tomar una foto oficial. Sí, al doctor también, al presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, el doctor Villacorta, por favor, también si pudiera encender su cámara. Doctora Morán. La doctora Morán, Claudia, ¿no está? Al doctor Villacorta también y la doctora Claudia Morán. Me parece que están, pero no están con la cámara encendida. A ver. Está. A ver un segundito si los esperamos para la fotito. Vamos entonces tomando una primera imagen, ¿le parece? En 3, 2, 1. Muy bien. Entonces continuamos y al final realizamos otra foto oficial de repente. ¿O está ingresando el doctor? ¿Está ingresando ahorita el doctor? No sé si ha tenido problemas con su cámara. Claudia, disculpa, la doctora Claudia Morán está en clases ya, por eso no puede, me pide que la disculpe, por eso ya no puede encender su cámara. No hay ningún problema. Entonces, el doctor Tulio estará con su cámara encendida, me parece que está con la cámara encendida. Sí, doctor, perfecto. Entonces tomamos la foto oficial en 3, 2... Un favor, Claudia. Sugiero que la señora de lenguaje de señas haga una señal para que salga en la foto respecto a lo que dices. Ok. ¿Ya? Ok. Entonces tomamos la foto en 3, 2, 1. Listo, muchas gracias con los ponentes y los participantes que están en esta sala. Ahora sí continuamos con las palabras de
clausura a cargo de la doctora Maruja Hermosa Castro, juez especializada e integrante de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad. Adelante, doctora Maruja. Muy buenas tardes a todas y todos. Es para mí una gran satisfacción poder clausurar este evento, ¿no? Primero que nada, agradeciendo a nuestras brillantes expositoras, la doctora Marisa Españolo, María Elvira Sánchez de Chile, que le han dado esta calidad a este seminario virtual, ¿no? De la doctora Marisa Españolo cabe resaltar toda la importancia que ha enfatizado, ¿no?, en conocer la normatividad internacional, en establecer una red, en articular esfuerzos y sumar para proteger los derechos de las personas mayores. Incluso ha señalado, ¿no?, de la necesidad de realizar un activismo judicial en pro de las personas adultas mayores, y quizás a la hora que hablaba de esos plazos razonables y esos plazos muy de tutela urgente a los que ella refiere, estaba hablando de las medidas autosatisfactivas muy propias y muy peculiares en nuestra República Hermana de Argentina, ¿no? Entonces, todos esos brillantes aportes tenemos que, como muy bien ella ha señalado, asimilarlos, reforzarlos. Todas estas buenas prácticas se deben adoptar, ¿no?, en la medida de lo posible a nuestra realidad, y le agradezco a nombre de la comisión, a nombre de la doctora Janet Tello Gilardi, por esa generosidad de compartir su espacio, ¿no? Bueno, asimismo también quiero agradecer a nuestra amiga María Elvira Sánchez por aquella generosidad, por todo ese derroche que ha dado desde su experiencia, ¿no?, en ese activismo tan propio de la persona mayor, ¿no? Lo que dice ella, la vejez activa, ¿no? Y una vejez tan revolucionaria que se plasmó y que se materializó en una gesta que prácticamente se está trasladando a toda Latinoamérica, y que era en base a ese remarcar 30 años. Ahora, todo ese activismo de las personas mayores, de alguna u otra manera, llegan a nuestras sedes, a nuestras instalaciones judiciales, porque como muy bien ella lo ha señalado, el tema de las pensiones, esas pensiones tan pequeñas, tan irrisorias, ¿no?, y que se tienen que judicializar, razón por la cual el desarrollo que ha explicado el ingeniero Marcos Sotomayor, ¿no?, referido a nuestra alerta judicial, ayuda para de alguna manera poner en vigencia lo que establece la convención, poner en vigencia esa necesidad que muy bien recalcaba nuestra amiga María Elvira Sánchez, ¿no?, de una vida digna de la persona mayor, una vida de respeto, una vida de integración dentro de la comunidad, de participación activa, ¿no? Entonces, todo eso se articula porque de alguna u otra manera llega a nuestras instalaciones judiciales. A nosotros, desde nuestro trabajo en el Poder Judicial, nos toca sino dar una respuesta que satisfaga la necesidad, que se ajuste, que sea razonable en el plazo y razonable en la motivación. Y lo que decía María Elvira Sánchez, habría que acortar esas brechas tecnológicas, esas brechas en la redacción, esas brechas en los costos, ¿no? Ella nos traslada, y no es broma, el tema de, por ejemplo, los recibos telefónicos, ¿no? Entonces, de repente, también nos está diciendo allí el tema, en nuestro lado, desde Poder Judicial, ¿no?, las tasas judiciales, todo eso desde una visión transversal. Bueno, yo de corazón agradezco también a la Corte Superior de Justicia de Piura, en la persona de su presidente y en la persona de la presidenta de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad de Piura, la doctora Claudia Morán de Vicenzi, por esta audaz iniciativa que con muy buen olfato, ¿no?, como nos ha dicho el ingeniero Sotomayor, es el tercer distrito judicial con mayor caso de litigantes de personas adultos mayores. Entonces yo creo que esa intuición ha generado en que la doctora Morán de Vicenzi ponga en agenda
la realización de este seminario virtual, contando para ello con estas brillantes expositoras y amigas, a quienes de corazón agradezco por su tiempo. No sin antes agradecer también a todo el equipo de la Comisión Distrital de Piura, el equipo de la Comisión Nacional Permanente, y desde ya estamos próximas a la realización de futuros encuentros, remarcándonos en esta necesidad de que se conozca, que se difunda nuestra alerta judicial y sobre todo que se utilice porque de cara a ello va a mejorar nuestro servicio de justicia. Bueno, sin ánimo de extenderme, de verdad muchísimas gracias a todos los participantes, a todo el equipo técnico, y estamos hasta la próxima realización de un nuevo evento. Doy por clausurada esta actividad. Muchísimas gracias a todas y todos. Con estas palabras, a cargo de la doctora Maruja Hermosa, damos por culminado este seminario virtual, no sin antes agradecer la presencia del señor doctor Tulio Villacorta Calderón, juez superior y presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, y la doctora Maruja Hermosa Castro, jueza integrante de la Comisión de Acceso a la Justicia, señores ponentes que nos acompañaron el día de hoy, Marisa Españolo, María Elvira Sánchez y al licenciado Marcos Sotomayor, y a todos los participantes que nos siguieron en esta transmisión vía Salas Meet y redes sociales. Muchas gracias y buenas tardes. Cerramos. Gracias.